Tomen sus lugares, hermanos. Buenas tardes a todos. El Señor les bendiga. Solamente les pido que inclinen su rostro un momentito. Vamos a orar al Señor. Señor Dios poderoso, aquí estamos una vez más, Señor, reunidos en tu nombre. Deseando, Señor, que hayas recibido, Señor, la adoración, Señor, que no haya sido solamente de labios, Señor, sino desde nuestro corazón, Señor, lo profundo de nuestro corazón. Tú te has agradado, Señor. Y así también rogándote, Señor, que, Señor, abra, Señor, nuestro entendimiento, nuestro espíritu, nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Señor, y tu palabra caiga en buena tierra. Dios mío, Señor, ayúdanos, por favor, te lo ruego. Que no sea, Señor, una enseñanza más, Señor, sino que Dios del cielo, tú cada día, Señor, nos vayas enseñando, Señor, tu santa y preciosa voluntad para nosotros, Dios, como tus hijos. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues, hermanos, les quiero comentar que ya hace tiempo traía yo en mi corazón el hablar acerca del tema del alfarero. Me gustaba mucho ver los videos donde estaba el alfarero trabajando con el barro. Y le decía yo al Señor, tengo ganas un día, Señor, de hablar de esto, ha de ser muy hermoso. Pero pasaban los días, las semanas, los meses, a lo mejor años. Y pues nada más, ¿no? Pero hace como, ¿qué será? Hace como 15, 20 días más o menos que me dijo mi esposo que me tocaba predicar en esta ocasión. Empecé a preparar la enseñanza y preparé una que hablaba acerca de la idolatría, pero el Señor no me dejaba tranquila y empecé a ver lo del alfarero. Por ahí luego llegó un video en el grupo de las mujeres y como que, Señor, estás confirmando que es esta palabra. Y pues, como mi esposo decía hace un momento, ¿verdad? Desde el 1 de diciembre empezó a estar con problemas de salud. Y una de las cosas que le he dicho al Señor, Señor, que realmente cuando hable tu palabra sea una palabra que la pueda yo vivir. Porque pues es muy fácil hablar. Bueno, no tan fácil, ¿verdad? Los que pasamos aquí como que nos tiemblan las rodillas. Pero es fácil hablar, predicar, pero a la hora de que se haga realidad en tu vida, ya no es tan fácil. Entonces, el Señor me empezó a mostrar acerca de esta enseñanza que le puse como título En las manos del alfarero. Y quiero llevarlos ahí a Jeremías, por favor, al libro de Jeremías 18. Y voy a leer del 1 al 6, que es donde está basada nuestra enseñanza de este día. ¿Sí? Amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Jeremías 18, del 1 al 6, dice: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Sí? Aquí vemos que el Señor nos está mostrando, ¿verdad?, que Él es el alfarero. Tenemos que entender esto, que Él es el alfarero celestial y nosotros somos barro, ¿sí? Barro en sus manos. Amén. Lo tenemos que
entender, ¿cómo se dice? Absorber, experimentar, hermanos, que somos barro. Acuérdense cuando el Señor hizo a Adán, lo hizo que de la tierra, ¿verdad? De la tierra, del barro. O sea, es tierra con agua, se amasa, ¿verdad? Y se hace barro. El Señor formó así al primer hombre, ¿sí? Y a todos nosotros somos también así formados, ¿sí? Quiero que vayan, por favor, a Isaías. No pierdan ahí, vamos a estar regresando a Jeremías, pero vamos a Isaías, por favor, está atrásito. 64:8. Isaías 64:8. Dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quiénes son? Todos nosotros, ¿sí? Todos nosotros somos barro, ¿sí? Dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, ¿sí? Es muy importante que entendamos, hermanos, porque Dios está hablando a nosotros como sus hijos. No a los de afuera, sino a nosotros como sus hijos. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Amén. Dice, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos la obra de sus manos. El Señor nos formó con sus manos preciosas en el vientre de nuestra madre, pero recordando siempre, ¿verdad? Que somos barro, barro en sus manos y que Él nos quiere formar, ¿sí? A su imagen y semejanza. Vamos a 2 Corintios, por favor. Entendiendo, hermanos, que la gente que no tiene a Cristo, pues es barro también, pero algo que nos distingue de los demás es algo muy especial. 2 Corintios 4:7, por favor. 2 Corintios 4:7. Debemos entender que es importante, hermanos, realmente somos, no porque seamos importantes en sí, sino porque 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué nos hace tener ese valor? Somos barro, sí, pero tenemos un valor ahora como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el dueño del universo, el Dios fuerte y poderoso, el creador de todo, nuestro Cristo Jesús, vive en cada uno de nosotros, vive en nuestro corazón. Amén. Pero tenemos este tesoro, o sea, Cristo. ¿En dónde? En estos vasos de barro. En cada uno de nosotros vive Cristo. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Todo lo bueno que tenemos, todo lo bueno que podemos ver, todo lo que podemos hacer de bueno, no es por nosotros, es por Cristo que vive en estos vasos de barro. Amén. Que el Señor formó con sus manos preciosas. Vamos a Efesios 2:10, por favor. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Amén. Fíjense, por favor, o sea, necesitamos absorber, ¿cómo se dice? Apropiarnos de la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y a lo que voy es eso, porque somos hechura suya, ¿sí? Somos hechura del Señor. Él nos hizo, Él nos formó. Y en griego dice, somos la poesía de Dios. Somos una poesía de Dios.
cada uno de nosotros, hermanos. Por eso es tan importante que entendamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo maravilloso que es nuestro Padre Celestial, que ha tenido tanta misericordia de nosotros, ¿sí? Y que no por hacer a un lado a la gente, tenemos que orar por toda aquella gente que no tiene a Cristo en su corazón. Pero nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos valorar lo que somos en las manos del alfarero, ¿sí? Volvamos allá a Jeremías, por favor, Jeremías 18. Jeremías 18. Y vamos a ver cómo se aplica a nosotros, los cristianos, ir a la casa. En el versículo 2, ir a la casa del alfarero. Jeremías 18, versículo 2, ¿lo tienen, hermanos? Dice, levántate. Levántate. Hermanos, esto es personal. Levántate y vete a la casa del alfarero. ¿Sí? Eric, levántate y vete a la casa del alfarero. ¿A dónde vas a ir a la casa del alfarero? A la presencia del Señor. Cada uno de nosotros, Belinda, Jesús, ¿sí? Mayela, levántate. Y dice, y ve a la casa del alfarero. ¿Qué hacemos, hermanos? En la mañana, en las madrugadas, nos dice el Señor, levántate y ve. ¿A dónde? A la casa del alfarero, a la casa de nuestro Padre Celestial, ahí a presentarnos delante de Él, ¿sí? Cada día, cada mañana al despertar, levántate. ¿Y a dónde vamos? A veces corriendo, vamos a desayunar, al trabajo, la escuela. Bueno, ahora ya creo, con esa situación creo que ya nadie sale, ¿no? O al menos la mayoría. Pero hacemos todo menos ir a la casa del alfarero, ir a presentarnos delante de nuestro Dios, a ofrecerles sacrificios de alabanza, a ofrecerles nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Señor, aquí estoy, delante de ti me presento, Señor, para adorarte, para bendecirte. Ahí sentada, hincada a los pies de mi Señor Jesucristo, adorándole, glorificándole. Levántate, le dijo el Señor a Jeremías, y vete a la casa del alfarero, y ya allí te haré oír mis palabras. ¿A dónde Dios nos va a hablar? Cuando estamos afanados en el trabajo, cuando estamos afanados haciendo otras cosas, ¿dónde nos va a hablar el Señor? Ahí en su presencia. Ahí nos va a hablar. Aquí le está diciendo, y ahí te haré oír mis palabras. Cuando nosotros hablamos con el Señor, cuando nosotros le adoramos y pasamos tiempo con Él, tenemos que esperar para que Él nos hable, para que no sea un monólogo. El Señor nos habla. A veces audiblemente, a veces en nuestro pensamiento, a veces empezamos a leer la palabra y ahí nos habla el Señor. Siempre el Señor tiene formas de hablarnos, siempre y cuando estemos preparados para escuchar. Porque a veces nada más dice, Señor, buenos días, ¿cómo estás? Me voy a trabajar, adiós. Y no le damos tiempo al Señor de que nos hable. Y el Señor está diciendo, dice, ahí, ¿sí? Ahí te voy a hacer oír mis palabras, ¿sí? Vamos al Salmo 5:3, por favor. Salmo 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué dice? Y esperaré. Y esperaré. Si tienes que irte muy temprano a trabajar, pues levántate más temprano para que esperes la voz de Dios. Para que el Señor te dirija en lo que tienes que hacer. Para que no salgas dando golpes al aire, sin rumbo, sin dirección. Amén. Vamos otra vez a Jeremías, por favor. Jeremías 18, versículo 3. Dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Ahí está Jeremías viendo de qué manera está trabajando el alfarero sobre la rueda.
Cuando el Señor comienza una obra, hermanos, no la deja inconclusa. Él la termina, Él la perfecciona. Él no es como nosotros, ¿no? Empezamos a hacer algo y ya después ya la dejamos ahí, ya nos dio flojera o ya nos distrajimos en alguna otra cosa y se quedó eso ahí. El Señor no es así. El Señor lo que empieza, lo termina. Filipenses 1:6, por favor. Si el Señor ha empezado seguramente una obra en ti, el Señor la va a perfeccionar. Amén. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es nuestro Señor, ¿sí? Con esa certeza, esa seguridad, ¿sí? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto: estando persuadido, o sea, estoy seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Qué está haciendo el Señor cada día en nuestra vida? Perfeccionando nuestras vidas, ¿sí? Mostrándonos cada día a través de su bendita palabra qué quiere que hagamos, qué no quiere que hagamos, guiándonos siempre el Señor, ¿sí? Vamos a ver Juan 5:17. Juan 5:17, por favor. Juan 5:17 dice, a una pregunta que le hicieron, ¿verdad? Dice aquí en Juan 5:17, dice: Jesús le respondió: mi Padre, dice, hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿sí? ¿Qué está haciendo el Señor? Trabajando, ¿sí? ¿Trabajando en dónde? ¿O con quién? Con el barro, con cada uno de nosotros, ¿sí? No ha terminado el Señor su obra en cada uno de nosotros. Cada día Él está trabajando sobre nuestras vidas. Él es el alfarero y nos está puliendo, nos está moldeando, ¿sí? Cada día. Isaías, ¿qué dice? Isaías 40:28. Isaías 40:28. Dice: ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dice: no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice: no desfallece ni se fatiga con cansancio. Dios no se cansa, ¿sí? Jesús dice: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Yo, antes de que el Señor me ministrara esto, decía yo, ¿qué tanto hará el Señor? Yo me acuerdo que hace tiempo llegaba un joven que estaba mi esposo ministrando allá a la casa, y una vez en la plática que salió ahí, platicando, preguntó que a qué hora nos dormíamos. Y no sé si Carla o Jorge le dijeron que como a las 11, 12 de la noche. Y muy espantado el muchacho dice: ¿y qué tanto hacen? ¿Y qué tanto hacen? ¿Verdad? Y yo decía: Señor, tú trabajas y Jesús trabaja, y ¿qué tanto hacen? Pues moldeándonos, trabajando en nuestras vidas el Señor, ¿sí? Y cada uno de nosotros el Señor. Parece que no, ¿verdad? Pero el Señor está trabajando en tu vida. Créelo, hermano, créelo, hermana. El Señor está trabajando en tu vida. ¿Por qué? Porque te quiere llevar a la estatura del varón perfecto. A ese es lo que el Señor quiere que lleguemos, ¿sí? ¿Cómo trabaja el alfarero en el barro? ¿Sí? Les pedí ayer a los hermanos a ver si podían proyectar. Creo que muchos de ustedes saben cómo trabaja el alfarero, ¿no? Pero a lo mejor los jóvenes están aquí, a lo mejor no han visto, pero a ver si podemos ver si apagan la luz. Si podemos ver, fíjense cómo trabaja, cómo lo hace con sus manos, cómo estaba golpeando ahorita. Miren, pero antes de eso estaba ahí con la mano, ¿verdad? Golpeando el barro, ¿sí? Fíjense cómo le hace.
Si están viendo cómo trabajan, bueno, lo están en línea, pues se lo pueden imaginar. Dice, está ahí trabajando ese barro con sus manos, ¿sí? Ahí está el Señor trabajando con tu vida, con mi vida, hermano, ¿sí? ¿Y qué crees? Que cuando empieza el alfarero a trabajar, ¿sí? A veces se encuentra con una piedrecita o con una arcilla o con una basurita ahí. Y entonces, ¿qué pasa cuando se encuentra ese alfarero así con algo que está ahí en sus manos que le está estorbando? ¿Qué hace? La deshace y la vuelve a hacer. Gracias. Gracias, Sergio Isaac. Gracias. ¿Sí vieron, jóvenes? ¿Sí habían visto? ¿Sí conocían cómo trabajaba el alfarero? Al menos así era en los tiempos antiguos, en el tiempo del Antiguo Testamento. No sé, ahora me imagino que ha de ser otra manera de trabajar. Gracias. Entonces, ahí vemos de qué manera el Señor agarra el barro, que es la tierra, y con agua, ¿sí? Forma ese barro. ¿Y sabes qué? El agua es la palabra. ¿Para qué? Para que no se endurezca el barro, porque si se hace duro ese barro no sirve de nada. Y a veces nuestro corazón está así, ¿sabes? Está duro. Por eso es la palabra, porque esa palabra tiene aquí como espada de dos filos y penetrar en nuestro corazón. Pero a veces hacemos el corazón duro. Alguien decía, hay que perdonar a Dios, ¿no? Hay que perdonar a Dios. ¿Por qué? Porque pasó situaciones difíciles en su vida y entonces se endureció, ¿sí? Y como que traen el corazón duro y dicen, no, pues es que tienes que perdonar a Dios. Hágame favor. Es una herejía eso. El Señor sabe cómo tratarnos. El Señor sabe de qué manera irnos formando, ¿sí? Y además, hermanos, del barro, del agua, ¿verdad? Que tiene ahí el alfarero, tiene otros instrumentos ahí en su lugar de trabajo, ¿verdad? En su taller. Gracias, hermana. Ahí tiene otras cosas que usa para arreglar bien esa vasija. ¿Saben qué tiene? Entre otras cosas tiene cortador de barro, tiene raspadores. No veas a tu hermano o a tu hermana, a la derecha, a la izquierda, porque a veces así nos raspa el Señor, así nos va quitando asperezas, ¿sí? El esposo, la esposa, los hijos, el hermano, la hermana, el tío, ¿sí? Ahí el Señor va usando esas cosas para quitarnos todas esas cosas que traemos todavía en nuestra vida, ¿sí? Tiene raspadores, punzadores, herramientas de metal, cinceles, ¿sí? ¿Qué herramientas usa Dios para nosotros? Las vidas de otras personas. Las vidas de otras personas también las usa el Señor, ¿sí? El alfarero, hermanos, pone el barro en la rueda y con el pie, si se fijaron o si vieron cómo era, con el pie hace que la rueda dé vueltas a gran velocidad. ¿Sí lo vieron o lo quieren volver a ver? Sí lo vieron, ¿verdad? Está formando con sus manos la vasija, pero con su pie le está dando y entonces esa rueda gira fuerte, fuerte, fuerte. Y hay veces que necesita ir más despacio por alguna razón para darle la forma que el Señor quiere. Y esas vueltas, hermanos, que da la rueda, son las vueltas que da la vida. Esas son las vueltas que da la vida. ¿No han escuchado muchas veces que dicen, a la vuelta nos vemos, sí? Cuando te pasa algo, te hacen algo, nos vemos a la vuelta, ¿no? A la vuelta de la esquina. Pues no nos tenemos que dar vuelta. El que lleva la vuelta de nuestra vida es Dios. Es el que da vueltas a nuestra vida. Es el que tiene el poder en sus manos de nuestra vida. Es el que tiene el control de nuestras vidas. El Señor sabe cómo darle vueltas a nuestra vida. Si tiene que ir rápido, si tiene que ir despacio, pero nos va formando. ¿Sabes qué? Les decía yo que cuando encuentra el Señor cosas ásperas en nuestra vida, Él las va arrancando con sus herramientas,
con su mano te va quitando, arrancando de ese barro lo que le estorba. ¿Para qué? Para que esa vasija pueda formarse bien, como Él quiere que sea formada. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas, hermanos, que tenemos aún en nuestra vida, ¿sí? Que está estorbando, ¿sí? A veces hay vanidad, a veces hay orgullo, soberbia, ¿sí? Y el Señor va quitando todas esas cosas de alguna manera. Y cuando pasa eso, hermanos, a veces, ¿verdad? O sea, viene el quebranto, nos quebranta el Señor, nos humilla de alguna manera o de otra para darnos cuenta que no somos nada, que no debe haber en nosotros orgullo, que no debe haber en nosotros soberbia, ¿sí? El Señor Jesucristo decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso es lo que el Señor quiere que seamos, mansos y humildes de corazón. Que no haya en nosotros altanería, soberbia, mentira, ¿sí? Que no haya en nosotros engaño. Porque hay muchas cosas que todavía como hijos de Dios tenemos, hermanos. Y el Señor nos va a quebrantar, nos va a humillar y nos va a decir, esto tienes tú que no me gusta. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues si endurecemos el corazón, pues más se va a tardar el Señor en moldearnos, ¿sí? Pero lo va a hacer. Es mejor que le digamos, sí, Señor, aquí está mi vida. Y te dejes moldear por Él. Que no ponga resistencia, ¿sí? A veces estamos muy cómodos, viviendo nuestra vida, muy tranquilos, muy felices, todo muy bien. Pero cuando llega una situación, ¿sí? Nos detenemos y decimos, Señor, como que ya nos acostumbramos, ¿no? Como que a orar, como que a leer la Biblia, como que así, como muy, muy light todo, ¿no? Y dice el Señor, va más despacio la rueda. Detente. ¿Qué estás haciendo? Les decía yo, con esta situación de mi esposo, ¿no? Ha sido un poquito difícil. Y yo espero en Dios que mañana lo internan. Espero sus oraciones, pero pues va a ser un poquito doloroso porque va a ser siempre me pregunta él qué me van a hacer y siempre le digo, y ahora se me olvidó a mí. Una endoscopia. Una endoscopia, pero va a ser por la nariz y sin anestesia. Entonces va a ser un poquito duro para él. Y para nosotros también, ¿verdad? Porque pues somos uno, dice el Señor, ¿no? Y luego ya que limpien bien su estómago y todo, decía el doctor que tiene que checar si no hay tumor. Y si hay, pues checar si es benigno, si es maligno. Señor, aquí estamos. Amén. Tú eres el alfarero, nosotros somos barro. Tú eres el dueño de nuestra vida, tú tienes control de todo. Aquí estamos. Aquí estamos, Señor. El Señor nos quiere llevar a la pureza y a la santidad. Y es manera de tratarnos. Tú piensa en tu vida, cómo ha sido tu vida. Desde que tienes uso de razón, cómo el Señor ha ido haciendo de tal manera que ahora en este día estás aquí sentado, sentada, escuchando la palabra de Dios. Cuando quizás hace 5 o 10 años, no sé, no sabías qué iba a ser de ti. ¿Sí? A veces no sabe uno, cuando no conoce al Señor no sabes ni qué. Pero como el Señor va dando las vueltas a esa rueda, ¿verdad? De la vida, y te va llevando y cuando te das cuenta, estás en su camino y el Señor se mostró a ti y ves la luz, porque andabas en oscuridad. Daba vueltas tu vida, pero no sabías ni qué. Pero llega un momento donde el Señor a tu vida y te tiene aquí. Eres su hijo, eres su hija. Amén. Porque Él tiene un plan y un propósito para nuestra vida.
de glorificarlo, de exaltarlo, de formarnos a su imagen y semejanza, ¿sí? Vamos ahí otra vez a Jeremías, por favor. Jeremías 18. En el versículo 4 dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder, dice, en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. El Señor nos rompe, ¿sí? Nos rompe cuando hay algo en nuestra vida que no está acorde a su santidad, nos rompe, nos aplasta. Así como el alfarero aplasta el barro, lo hace para un lado, lo hace para otro, ¿verdad? Así a nosotros, hasta que se va puliendo, ¿sí? Este barro y vamos dejándonos moldear por el Señor, ¿sí? ¿A quién le gusta ser amasado, hermanos? Y echado al torno y sentir las manos del alfarero celestial. Tomarte con fuerza y centrarte en su voluntad. Tienes que estar en mi voluntad. ¿Por qué? Porque eres mi hija y yo soy tu padre. Y porque te amo, es que te corrijo. Porque te amo, por eso estoy al pendiente de ti. Sí. ¿A cuántos les gustaría ser presionados como ese barro? Para arriba y para los lados y pasando circunstancias difíciles. ¿A quién? Yo creo que a ninguno nos gustaría, ¿verdad? A veces aplastándonos para mejorar nuestro carácter, nuestras actitudes, porque a veces tenemos actitudes muy feas, ¿sí? Nuestra soberbia, ¿sí? ¿A quién le gustaría someterse a los arranques y a las paradas y a los giros de la rueda de la vida que el alfarero celestial determine? ¿A quién? A lo mejor dices, no, a mí no. Pero te voy a decir, el Señor, como leímos, ¿verdad? Lo que Él empieza, Él lo termina, Él lo perfecciona, ¿sí? Entonces, si eso no es todo, aún le falta pasar por otros pasos para poder ser ese utensilio hermoso que Dios quiere hacer de cada uno de sus hijos, hermanos. Es un trabajo que está haciendo el alfarero, que Él no se cansa. Él está trabajando en nuestra vida. En la medida que tú y yo nos rindamos a Dios, va a ser más fácil, hermanos, ¿sí? Va a ser más fácil el proceso. De otra manera, el Señor va a tener que seguir con el proceso deshaciéndonos, ¿sí? Y formándonos una y otra vez, rompiendo la vasija, que porque hay basura, hay arcilla, hay piedrecitas en el barro, nos deshace, ¿sí? Otra vez. Y empieza otra vez el Señor, así como el alfarero, a formar esa vasija que quiere que seamos, cada uno de nosotros, ¿sí? Él sabe qué áreas de tu vida y de mi vida tiene que deshacer. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Tiene que arrancarnos toda altivez, soberbia, mentira, engaño, lujuria, todo lo que traemos aún como sus hijos, porque si hay pecado, hermanos. Y Él lo hace. Y Él lo va a hacer. Si vamos ahí a 2 Corintios, por favor. 2 Corintios 12. El Señor sabe cómo hacerlo. Imagínense. Si Pablo, su escogido, su apóstol, tuvo que hacer algo para que no se soberbeciera. 2 Corintios 12, del 7 al 9. 2 Corintios 12, del 7 al 9 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿Sabrá el Señor de muchas maneras detenernos para que no haya en nosotros soberbia? Era peligroso por todo lo que el Señor le había revelado a Pablo, que se fuera a enaltecer. ¿Y qué le dijo? Le dijo, dice el 8, respecto a lo cual dice Pablo, 3 veces he rogado al Señor
que lo quite de mí. ¿Y qué le ha dicho el Señor? Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sí? Entonces, tenemos que, dice el 10, por lo cual dice, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué quiere el Señor? Que seamos débiles, porque ahí se perfecciona el poder de Dios, en nuestra debilidad. Soy débil, Señor, porque cuando decimos somos débiles es que somos fuertes. Diga el débil, fuerte soy, pero débil en las manos del Señor. Señor, lo que tú hagas está bien hecho. Lo que tú digas está bien dicho. Sí. Así le dijo Pablo. Vamos a Romanos, por favor. Adelantito está Romanos. Si no me equivoco, atrás, mejor dicho, atrás. Romanos 8. Romanos 8, 28 y 29 dice, amén, hermanos, ¿lo tienen? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas, no una que otra, no dos o tres, sino dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo. Esto que está pasando ahora en este tiempo con nosotros, nos ayuda bien. Y dice el Señor que debemos dar gracias en todo. Y uno dice, gracias, Señor. Pues gracias, porque Él dice que demos gracias en todo. Y que esto nos va a ayudar a bien, dice el Señor, que todo. Porque creo que amamos al Señor. ¿Tú amas al Señor? Dale gracias por todo lo que va a pasar, lo que te ha pasado, lo que va a pasar, lo que te está pasando y lo que te va a pasar. Dale gracias. Y cree que el Señor es el que está al control de tu vida. Venga lo que venga, gracias, Señor. Gracias porque tú eres el dueño de mi vida. Tú eres el dueño. ¿Sí? Porque dice su propósito del Señor, del alfarero celestial, ¿sí? Es moldearnos, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. El Señor ya nos había escogido, nos había predestinado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Ese es lo que el Señor quiere formar en cada vaso de honra, en cada vaso de barro, ¿sí? La imagen de nuestro Señor Jesucristo, esa imagen que se perdió, ¿sí? Cuando Adán y Eva pecaron, se perdió. Pero el Señor está trabajando. El Señor Jesucristo está trabajando, el Padre trabaja y no se cansa. Y está trabajando con tu vida y está trabajando en la mía. Y Él no se da por vencido. Y a veces no queremos. Y a veces nos negamos. Pero el Señor tiene muchas maneras de centrarnos en su voluntad, ¿sí? En su providencia, hermanos. Dios orquesta todos los acontecimientos de la vida. Dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas, ¿sí? No solamente las cosas bonitas, porque a veces decir, qué padre, ¿no? Tengo trabajo, tengo salud, tengo dinero, tengo esto. Qué padre. Todas las cosas me ayudan para bien, sí. Pero no solamente las bonitas, las buenas. También hay sufrimiento, ¿sí? También hay angustia. Todas las cosas nos ayudan para bien, ¿sí? Fíjense lo que dice en Deuteronomio, por favor. Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, versículos 15 y 16.
Aquí es cuando el Señor sacó a su pueblo, ¿verdad? De Egipto, al pueblo de Israel. Y le dice en el versículo 15, le dice que te hizo caminar, dice, por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, dice, afligiéndote y probándote. ¿Para qué? Para la postre hacerte bien. ¿Sí? Eso hace el Señor. Nos prueba, nos pasa por cosas difíciles. Pero ¿qué va a pasar? Es para nuestro bien, porque nos ama. ¿Sí? Así lo dice. Te hice pasar por todo esto, pero era para después hacerte bien. ¿Se imagina que todo fuera felicidad? O sea, que nunca tuviéramos enfermedad de nada, que nunca tuviéramos escasez de nada, que a lo mejor hasta nos aburriríamos de una vida así, ¿verdad? Y no quisiéramos irnos con el Señor, pues ¿para qué? Pues aquí está todo, estaba muy bien, muy bonito, todo muy feliz. Vamos a Juan, por favor, Juan 13. Juan 13, versículo 17 dice, no, perdón, Juan 13, 17. Juan 13, 17. No, creo que me equivoqué. Bueno, hay una palabra donde dice, lo que yo hago, dice, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Tengo mala cita, disculpen. ¿Sí? ¿Cuál? 13, 7. 7, 7. 13, 7. Ok. Sí, respondió Jesús y le dijo, gracias hermana, lo que yo hago, dice, tú no lo comprendes ahora, dice, mas lo entenderás después. Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que no entendemos. ¿Y por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy pasando esta situación, Señor? No lo entiendo. Lo vas a entender después. Lo vas a entender después. ¿Qué estás pasando, hermano? ¿Qué estás pasando, hermana? Que no lo entiendes. Hay cosas que pasamos muy duras. ¿Y por qué, Señor? Mejor no hay que preguntarle por qué, Señor, sino cuál es tu propósito, Señor. Porque dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. ¿Sí? Dios no está inventando, hermanos. No está pensando, a ver, ¿qué se me ocurre para hacer? No, no. Él tiene un plan ya predestinado para todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Dios tiene un diseño para tu vida y para la mía. Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, ¿sí? Él no deja las obras inconclusas como leímos. Vamos al Salmo 31:15, por favor. Salmo 31:15. Dice, en tu mano están mis tiempos, solamente esa parte. En tus manos, dice, están mis tiempos. Amén. Salmo 103:14. Salmo 103:14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él sabe hasta dónde podemos soportar. ¿Sí? Su palabra que no nos da más de lo que podemos soportar. ¿Sí? Vamos otra vez a Jeremías, por favor, Jeremías 18. Dice
Entonces vino a mí palabra de Jehová, Jeremías 18, 5 y 6. Dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Congregación, pacto de gracia, ¿sí? Somos de Él. Él tiene el título de que somos de su propiedad. No nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él, al dueño del universo, ¿sí? Y nos está diciendo, no podré yo hacer de vosotros, iglesia, pacto de gracia, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, iglesia, pacto de gracia, e individualmente, ¿sí? E individualmente, no podré yo hacer lo que yo quiero hacer. Si tú me perteneces, si yo soy tu dueño. Después de que el alfarero termina su obra con el barro, ¿qué hace? Lo mete al horno, ¿verdad? Lo mete al horno. ¿Para qué? Para que ese barro se haga fuerte, sólido. Amén. Primera de Pedro dice, Primera de Pedro 4:12. ¿Qué quiere hacer el Señor de nosotros? Hombres y mujeres, hijos de Dios, fuertes en Él. ¿Sí? Fuertes en Él. Primera de Pedro 4:12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Sí? No te sorprendas cuando llegue ese fuego a tu vida. No te sorprendas, sino que démosle gracias a Dios. Primera de Pedro 1:7, ahí lo tienen cerquita. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Tu fe, nuestra fe, va a ser pasada por fuego. A ver si cuando vengan esas situaciones, ese sacudimiento, esas vueltas, ese girar de la vida y el Señor deshaga tu vida y a ver si nuestra fe permanece. O nos vamos para otro lado, a buscar ayuda en otro lado. Va a ser probada nuestra fe. El Señor quiere que estemos fuertes, hermanos. Que estemos fuertes en Él. Porque Él nos ama, porque Él es nuestro Padre. ¿A poco tú como papá o mamá le harías daño a tu hijo nada más porque se te da la gana de hacerle daño? Lastimarlo porque te dan ganas de lastimarlo. Lo corriges porque lo amas. Por eso lo corriges, por eso le dices, no hijo, no hija, no hagas esto. ¿Por qué? Porque te va a ir mal. Así es nuestro Padre, hermanos. Nos corrige. Tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Vamos a Isaías 43:2, por favor. Isaías 43:2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. ¿Sí? El Señor lo está diciendo y el Señor lo cumple. Amén. Así como libró a aquel pueblo que salió de Egipto, ¿verdad? Iba a atravesar, se encontró con el mar Rojo. Y atrás venía el ejército de Faraón detrás de ellos. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? No abrió el mar. Hacia nosotros, hermanos. Cuando pensemos que ya no aguantamos más, cuando sintamos que nuestras fuerzas ya no es posible estar de pie, el Señor abre el camino.
El Señor te da la fuerza para avanzar, para seguir hacia adelante. Amén. Esa es su promesa. Dice que aunque pasemos por esas aguas, nunca, ¿verdad?, nos van a negar. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Es una promesa de Dios. Yo estaré contigo. ¿Sí? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, dice, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, dice, no te quemarás, ni llama arderá en ti. ¿Se acuerdan lo que pasó? Vamos allá a Daniel. Un momentito, por favor. A Daniel. ¿Se acuerdan qué pasó con esos jóvenes amigos de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego. Qué hermoso, hermanos, cuando confiamos, tenemos esa fe en Dios realmente, ¿sí? Tenemos esa fe que el Señor quiere que tengamos y se agrada de esa fe. Allí en Daniel 3, voy a leer desde el versículo 13, dice entonces Nabucodonosor, ¿se acuerdan que hizo una estatua, no? Y que tenían que tocar las flautas y los tamboriles y todo, y todos tenían que hacerle caravana, tenían que postrarse delante de la estatua. Y aquí en el 13 dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Porque estos tres jóvenes hebreos no se postraban, ¿verdad?, delante de esa estatua. Dice, al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honraréis a mi Dios, dice, ni adoraréis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, dice, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad?, de qué manera estos jóvenes se niegan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos adoraban al Dios verdadero. No se iban a inclinar sobre esa estatua, ¿sí? Y ellos están firmes. Y se enoja este hombre y dice en el 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y dice, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, dice, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Se imaginan, hermanos? Y si a nosotros nos pasara algo así, que dijeran, a ver, próstense delante ahí de tal estatua y si no los vamos a arrojar al horno, ¿qué haríamos, hermanos? A ver, a lo mejor diríamos, no, pues hacemos lo que ellos, ¿verdad? Pero necesitamos tener esa fe de veras en Dios. Dice, entonces, 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí que yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses, mi Padre, mi Señor Jesucristo, ahí estaba, ¿sí? Protegiéndolos del fuego. Y esa es la promesa del Señor. Sí, vamos a pasar por el fuego, pero no solos, hermanos. No solos. Él va a estar.
y está con nosotros. Amén. Amén. ¿Sí? Dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Eso es lo que está preparado para los hijos de Dios, a los que creemos, esperando en Dios, que yo crea, que tú creas. Porque como les decía, es muy fácil hablar. Pero a la hora que está uno allí en medio del fuego, o creemos que Dios está con nosotros, o no lo creemos. Hermanos, ¿qué les puedo decir? Gracias por sus oraciones, por mi esposo, por nosotros. Muchas gracias, hermanos, en verdad. Yo sé que el Señor escucha la oración, las oraciones de sus santos. Y su promesa es también que en medio del fuego Él va a estar con nosotros, contigo, con cada uno de sus hijos. No tengamos temor. No tengamos temor. Solamente para finalizar, quiero compartirles un versículo que ha sido nuestro versículo desde que nos presentamos delante del Señor como matrimonio. La enseñanza de ese día se basó en Isaías 41:10. Y este versículo nos ha fortalecido mucho a mi esposo y a mí, porque desde ese día el Señor nos mostró este versículo y siempre, de alguna manera, nos lo recuerda. A veces cuando estamos medios así que angustiados, de alguna manera nos llega este versículo. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Se esfuerza el Señor, ¿verdad que sí? Él nos esfuerza, ¿sí? ¿Y qué dice? Siempre te ayudaré. Es una promesa del Señor. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. No nada más un rato, un tiempo. Siempre. ¿Le creemos? ¿No le creemos? Nuestra vida, tu vida, está en las manos de Dios. Y lo que Él haga, está bien hecho. Padre, somos tuyos, Señor. Y tú bien sabes, Padre, como dice tu palabra, que somos polvo, Señor. Te acuerdas que somos polvo y te apiadas de nosotros. También dices que no nos das más de lo que podemos soportar. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor. Te ruego por ellos, Señor. Que cuando pasen por esas vueltas, Señor, que da la vida, Señor. Y nos tenemos que enfrentar con situaciones difíciles, Padre, porque no estamos exentos. Señor, tu brazo está extendido hacia cada uno de ellos. Y hacia cada uno, Señor, de nosotros. Muchas gracias, Señor. En ti creemos y confiamos. En tu gran amor, tu gran perdón, tu gran misericordia. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por venir a vivir en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Va a pasar el pastor a despedirnos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Sí, ¿les fue útil la palabra? Dice el apóstol Pablo que fuimos llamados a padecer por Él. Es diferente padecer por nuestros pecados a padecer por ser hijos de Dios. Sí, hay una diferencia muy enorme. Muchos de nosotros padecen por rebeldes
y dices que el Señor me está tratando conmigo. No, te está corrigiendo. Una cosa es la corrección y otra cosa es la formación. ¿Me explico bien? Una cosa es la formación. Cuando tú caminas, ¿qué pasó con Job? Caminaba mal Job, pero Dios tenía que tratar con él un asunto. Diferenciar. Es muy importante esto. Sí, gracias por su palabra. Gracias a Dios. Siempre me gusta mucho ese versículo que nos dieron cuando presentamos nuestro matrimonio. Después de 10 años de casados por lo civil, presentamos nuestro matrimonio delante del Señor y la predicación de ese día fue Isaías 41:10. Para alentarnos, y no nada más es de nosotros, sino para ustedes también, porque la palabra de Dios es para cada uno de los hijos. Sí, amados hermanos. Y oremos a Dios porque tengo mi corazón muy fuerte que tomemos la Santa Cena pronto. Sí, voy a ver qué pasa mañana. Espero que no pase nada. Pero sí, que Dios nos ayude a todos, absolutamente a todos. Y una petición que tengo delante del Señor desde hace mucho tiempo, que el Espíritu Santo se mueva en esta congregación y que aprendamos a amarnos unos a otros, que ejercitemos el amor unos a otros, que lloremos con los que lloran y nos riamos con los que se ríen, que nos gocemos con los que se gozan. Que realmente la gente pueda llegar aquí y pueda ver el amor de Cristo entre nosotros. Ese es el mejor testimonio que hay para que la gente quiera conocer a Cristo. Padre, que sean uno, como tú y yo, para que el mundo crea. Y ese hacer uno en Cristo es por el amor del Señor. Que el amor de Dios nos una poderosamente y nunca nos vamos a sentir desamparados, porque nos cuidaremos unos a otros. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por esta santa convocación, Señor. Seguro estoy que tú presidiste esta reunión, Padre bendito Dios, y te damos la gloria, la honra, la alabanza. Gracias por los cantos, Señor, que te entonamos, Padre bendito Dios, con los que están dirigiéndonos aquí al frente, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por los diezmos, las ofrendas. Gracias por todo, Señor. Vamos a partir de este lugar, Señor, pero no de tu presencia. Que en tanto los que estamos aquí reunidos como los que están viendo por internet, Señor, Padre, que nos bendigas, que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la participación de tu Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, hermanos, y por favor, no falten cuando quieran venir, ya saben cómo hacerle. Nos vemos el próximo viernes a las 7:30 de la noche. Amén. Bendiciones. Si no nos vemos aquí, es que ya nos fuimos para allá arriba a las bodas del Cordero. Dios les bendiga. Gracias.